Tercer problema, depreciación de un automóvil. Depreciación, recuerden que eso es devaluación, disminución. Un auto nuevo pierde el 15% de su valor cada año, de acuerdo a esta función. T está en años y V es el valor del vehículo. ¿Cuál es el valor V del automóvil recién comprado? Recuerden que en este caso la cantidad inicial, el número que está al frente, en este caso de nuestra exponencial, corresponde a la cantidad inicial. En este caso sería 30.000. Asumamos que son $30.000. En el caso de que ustedes no conozcan que este número corresponde a la cantidad inicial, una alternativa en funciones exponenciales o cualquier otro tipo de función, cuando ustedes les preguntan en una función de tiempo la cantidad inicial, otra alternativa es ingresar nuestra función, la que ustedes tengan. Vamos a ver, en este caso, 0,85 elevado, y ustedes cambian la variable por el valor de 0, porque 0 significa 0 al inicio, cuando el tiempo es 0, cuando apenas estoy iniciando. Eso efectivamente nos da los 30.000. En cualquier tipo de función, si les piden valor inicial y no saben cuál es el de las constantes, la que corresponde al valor inicial, basta con el t cambiarlo por el valor de 0. Bueno, segunda pregunta, ¿cuál es el valor después de 4 años? Entonces, como en esta pregunta nos están diciendo que el valor de t, que el tiempo es 4 años, entonces simplemente lo que hacemos es cambiar la variable t por el número 4. Eso lo ingresamos en la calculadora y nos da 15.660,19. Eso correspondería al valor del vehículo después de 4 años. Después nos pregunta en cuántos años valdrá la mitad de su precio original. Bueno, el precio original era 30.000. Entonces queremos averiguar el valor de t, o sea, cuánto tiempo debe transcurrir para que el vehículo tenga un valor de 15.000. Entonces simplemente ya aplicamos el procedimiento que generalmente se tiene que hacer en estos casos. El primer número o el primer paso lo que hacemos es dividir. Aquí el 30.000 lo eliminamos es dividiendo. 15.000, 30.000 dividido entre 30.000 se cancela y 15.000 entre 30.000 nos da 0,5. O sea, lo que estoy haciendo ahí por el caso que ustedes no lo estén notando, sería lo siguiente. Vamos a ver, hagámoslo de 0 para que ustedes vean todos los pasos. Tenemos entonces nuestra función que son los 30.000, el 0,85 elevado a la t igual a la mitad, que queremos que valga la mitad. Entonces el primer paso normalmente es eliminar este 30.000, que lo eliminamos es dividiendo. Pero del lado derecho también tenemos que dividir por el mismo valor. Eso hace que esto se nos cancele, quedándonos el 0,85 a la t, y 15.000 dividido entre 30.000 nos da 0,5. Ese es el primer paso, recuerden, dividir. El segundo paso normalmente es aplicar logaritmo a ambos lados. O sea, aplicamos logaritmo a ambos lados y escogemos la base. Entonces ponemos logaritmo de esto igual al logaritmo del 0,5. Y la base, recuerden que tiene que tratar de que sea la misma base de la exponencial. Por eso es que es base del logaritmo es 0,85. ¿Por qué escogemos que sea la misma base? Porque cuando el logaritmo estos dos son iguales, simplemente se nos cancela y nos queda solo el exponente. Nos queda t igual al logaritmo de 0,5 base 0,85. Lo ingresamos en la calculadora y eso ya nos da la respuesta. La base logaritmo 0,85 de 0,5, y eso nos da el 4,26 redondeado 4,27 años. Y esa sería nuestra respuesta. Vamos a ver, siguiente ejercicio. Eliminación de un anestésico. Como estos problemas ya son muy similares, simplemente voy a aplicar más directo los procedimientos. De un anestésico se elimina de acuerdo a esta función, donde A es la cantidad en miligramos de un anestésico y T es el tiempo en horas desde su aplicación. ¿Cuánto queda después de 6 horas? Entonces nos dicen que T vale 6, entonces simplemente cambiamos la T por el valor de 6, ingresamos esto en la calculadora y nos da 27,44 miligramos. Recuerden que el anestésico está en miligramos, entonces esta sería la respuesta. Ponemos respuesta, nos quedan después de 6 horas 27,44 miligramos. La parte B, ¿cuándo quedará solo el 10% de la dosis inicial? Bueno, ¿qué es el 10%? Recuérdense que los porcentajes siempre son, cualquier porcentaje se llama por ciento, simplemente la cantidad dividido entre 100.
de algo, simplemente lo multiplicamos por ese algo. Entonces, como es el 10% de la cantidad inicial, que en este caso la cantidad inicial es 50, simplemente 50 por 10 sobre 100, 10%, eso nos da 5. Entonces, lo que nos está preguntando, ¿cuándo quedará 5 miligramos de la dosis inicial? Porque 5 miligramos sería la cantidad de los 50 que teníamos. Que por cierto, noten que la pregunta C nos está preguntando a qué hora quedarán 5 miligramos. Entonces, cuando hagamos la B, también vamos a responder de una vez la pregunta C. Entonces, tenemos que poner nuestra fórmula igual a 5 porque debemos averiguar cuánto tiempo se requiere para que nos queden 5 miligramos, que corresponde al 10%. Recuerden que este número que está acá, lo primero lo que hacemos es eliminarlo y normalmente lo vamos a eliminar es dividiendo. Se nos cancela y 5 entre 50 nos da 0,1. Aplicamos logaritmo a ambos lados. Como la base de esta exponencial es c, vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Eso lo hacemos para que esto se nos cancele y nos quede solo el exponente, donde nos queda menos 0,1t igual al logaritmo natural de 0,1. Ahora, recuerden que si la variable les queda un número aquí al frente, recuerden que ese número lo que está es multiplicando. Entonces, lo que tienen que hacer para eliminar ese número, es, como él está multiplicando, lo eliminamos es dividiendo. Entonces nos queda logaritmo natural de 0,1 entre menos 0,1, eso nos da 23,03 horas. Entonces, véanlo acá porque quiero un resultado más exacto. Nos queda logaritmo natural del 0,1 dividido entre el menos 0,1. Eso nos daba 23,0258 horas. Recuerden que esta tecla me convierte eso ahora a minutos y segundos. Entonces son 23 horas, 1 minuto, 33 segundos para tener un resultado más exacto. Entonces, la pregunta B, ¿cuándo quedará? De ahí a las 23 horas. Pero la pregunta C, sí se aplicó a las 10 de la mañana, ¿a qué hora? O sea, ¿a qué hora sería que le quedan esos 5 miligramos? De ahí, si son 23 horas, 1 minuto, entonces sería a las 9 y 1 de la mañana del próximo día. Porque si fue a las 10 de la mañana, de ahí 23 horas después, serían a las 9 y 1 minuto del siguiente día. Eso sería todo en ese ejercicio. En el 5, inversión bancaria. María invierte $5,000 en una cuenta con interés compuesto al 5%, que viene siendo que el ahorro con respecto al tiempo viene siendo esta fórmula. ¿Cuánto tendrá después de 7 años? En este caso el t lo vamos a cambiar por el valor de 7, ingresamos la fórmula en la calculadora y nos da $7,095,33. Que por cierto, una pregunta interesante sería ¿cuánto se ganó en intereses? Como la cantidad inicial que ella invierte son 5,000, entonces si les preguntaran a ustedes cuánto ganó en intereses, sería la diferencia de 7,000 menos 5,000. O sea, por concepto de interés se ganó $2,095,33. Pero eso sí viniera la pregunta. La B, ¿en cuántos años su inversión se duplicará? Recuerden que la inversión inicial es de 5,000. Entonces queremos averiguar cuánto tiempo se requiere para que nos dé 10,000. Entonces, nuevamente, el número que está acá lo eliminamos es dividiendo. 10,000 entre 5,000 nos da 2. Hicimos la división de una vez. Aplicamos logaritmo a ambos lados. Recuerden que aplicamos logaritmo natural en este caso. Al quedar, bueno, aquí nos brincamos los pasos, pero logaritmo natural de acá y logaritmo natural de 2. El logaritmo se nos elimina y nos queda solo el exponente, igual al logaritmo natural de 2. Y el número que está acá multiplicando lo eliminamos, era dividiendo. Eso nos da 13,86. Entonces, ¿en cuántos años su inversión se duplicará? De ahí, después de 13,86 años. Y la última pregunta es si esta función se puede considerar creciente, creciente o constante. De ahí, la función se considera creciente porque su base es 2,71, el número E. Y cuando esa base es mayor a 1, cuando la base es mayor a 1, sabemos que la función va a ser creciente. Además, esto es un ahorro y un ahorro normalmente va a ser creciente. Ok, siguiente ejercicio. Intensidad de terremotos. Este es interesante, es el problema más relevante. En pruebas anteriores a nivel nacional, la pregunta A ya ha aparecido. Nos dice, la magnitud M de un terremoto se calcula mediante esta fórmula para la escala Richter, donde el logaritmo base 10 de la intensidad entre I sub 0, donde I es la intensidad y U sub 0 la cantidad mínima
de intensidad. Si un terremoto tiene una intensidad de 10 a la 6 veces I sub 0, ¿cuál es su magnitud? Entonces, aquí algunos se extrañan porque no les dan el valor de I sub 0, pero no es necesario. Lo que hacemos es simplemente sustituir el valor de la I por el número que nos están dando acá. Nos están diciendo que I es esto. Entonces, la variable I la vamos a sustituir por 10 a la 6 I sub 0. Entre I sub 0. ¿Qué pasa? Que estos dos números, I sub 0 y I sub 0, una fracción, dividir dos cosas iguales, simplemente se nos cancelan. Entonces nos queda logaritmo base 10 de 10 a la 6. O sea, ustedes simplemente ponen logaritmo base 10 de 10 a la 6, que es lo que nos quedó. Y eso nos da 6. Entonces vemos que un temblor, si la intensidad es 10 a la 6, nos va a quedar magnitud 6. La pregunta B es cuántas veces más intensos es un terremoto magnitud 6 que uno de magnitud 4. Bueno, hay una manera empírica de hacer esto. Si ustedes ven que si la intensidad era 10 a la 6 y nos dio que la magnitud es 6, entonces es de suponer que la intensidad, si es 10 a la 4 y sub 0, ese es el que va a tener magnitud 4, ¿verdad? Entonces yo puedo deducir rápidamente que el de magnitud 4 va a tener una intensidad de 10 a la 4 y sub 0, analizando el ejercicio anterior. Pero si ustedes quieren hacer el despeje, entonces el de la magnitud 6, bueno, ya sabíamos que era 10 a la 6 y sub 0. Aquí es simplemente el procedimiento para que lo vieran. Hagamos formal el de intensidad 4. Si logaritmo de 10 y entre I sub 0, la intensidad de nuestro temblor, bueno, la magnitud es de 4, ¿verdad? La fórmula igual a la intensidad 4, hacemos la regla, la propiedad básica de los logaritmos, 10 a la 4 da el argumento, o sea, 10 a la 4 nos tiene que dar I entre I sub 0, pero este I sub 0 lo que está es dividiendo, y si divide lo eliminamos es multiplicando, entonces nos queda 10 a la 4 I sub 0. Entonces, ¿cuántas veces? Recuerde que eso lo que tenemos que hacer es la división. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente esta cantidad, dividirla entre esta de acá. Los I sub 0 se nos cancelan y nos queda 10 a la 6 dividido entre 10 a la 4. Eso nos da 100. Entonces, un temblor de magnitud 6 contra uno de magnitud 4 es 100 veces más fuerte. Esa sería la forma de resolverlo formalmente. Pero repito, también lo podían hacer en forma empírica. ¿A qué me refiero empírica? Vean, porque aquí lo hice de manera muy formal. Pero también ustedes pueden analizar el ejercicio. También ustedes, es una cuestión de leer un poquito entre líneas. Si la magnitud era de 6, ¿verdad? La intensidad era de 10 a la 6 y sub 0. Si la magnitud es de 4, entonces analizando la anterior, entonces la intensidad debe ser 10 a la 4, que deben coincidir los exponentes, y sub 0. Entonces, cuando nos preguntan la cantidad de veces, como le dije, simplemente dividimos estas dos, esto se nos elimina, y nos queda 10 a la 6 entre 10 a la 4, que nos da el 100. Entonces, 100 veces más fuerte un temblor de nivel de magnitud 6 que uno de magnitud 4. El ejercicio 7. El pH se define como esta fórmula donde H más es la cantidad de iones de hidrógeno. Si H más es 10 a la menos 5, entonces simplemente acá cambiamos el H más por 10 a la menos 5 para averiguar el pH. Entonces ingresamos esto así como está en la calculadora y nos da 5. Esa es la pregunta A. La pregunta B es ¿cuál es el H más? ¿Cuánto va a ser la cantidad de iones de hidrógeno si el pH es 3? O sea, nos están preguntando ¿cuánto va a ser esto para que nos dé el pH 3? O sea, que el resultado de 3. Ahora, cuando ustedes tienen ecuaciones de este tipo, digamos menos x igual 4, este signo negativo es tan fácil de eliminarlo y simplemente le cambiamos el signo al que está al otro lado del igual. Entonces este menos del frente logaritmo simplemente lo quitamos y le cambiamos el signo a 3 a menos 3. Es una manera más simple de eliminar este signo negativo. Ahora, una vez que tenemos el logaritmo, aplicamos la propiedad 10 elevado a la menos 3 da h más, y esto 10 a la menos 3 de ahí es el h más, ya nos quedó. Aquí vean que estamos aplicando la propiedad básica de los logaritmos, que la base elevado a este resultado nos da el argumento. Y entonces h más es 10 a la menos 3. Siguiente, 8. El ejercicio 8 es muy interesante. Vamos a ver, dice, vamos a ver.
Carbono, dice cálculo de edad con el carbono 14. Si la cantidad de carbono 14, n de t es igual a n sub 0, e a la menos 0,000121t, si queda el 25% de carbono 14, ¿qué edad tiene el fósil? Bueno, 25%, como les dije, es, vamos a ver, 25% es 25 sobre 100, que esa fracción simplificada es un cuarto, para que veamos los números más pequeños. Entonces, lo que necesitamos averiguar es cuánto tiempo debe transcurrir para que nos quede un cuarto de la cantidad inicial. Eso es lo que estamos realmente preguntando, eso es 25%. Entonces n sub 0 entre 4. ¿Qué pasa? Que como siempre el número que está acá lo eliminamos es dividiendo. Algunos dicen, profe, pero yo no sé cuánto vale n sub 0. No importa, porque a la hora de dividir esta parte por n sub 0 y dividir esta entre n sub 0, ¿qué pasa? Que los n sub 0 se cancelan. Entonces se nos elimina, nos queda solo esto. Y acá el 1/4, si ustedes quieren verlo, el 25, además lo vamos a poner 25% para que vean que nos da 0,25. Y ya nos quedó. Ya aplicamos logaritmo a ambos lados. En este caso aplicamos logaritmo natural y logaritmo natural. Esto se nos elimina y nos queda el menos 0,00121p igual al logaritmo natural de 0,25. Y el número que está acá, recuerden que normalmente lo vamos a eliminar es dividiendo. Hacemos la división y eso nos da 11.456,98 años. Y ya terminó el ejercicio. ¿Cuándo quedará el 10%? Es básicamente, la B. ¿Qué porcentaje quedará después de 5.000 años? Después de 5.000 años lo que hacemos es lo siguiente, nos están diciendo que t debe valer 5.000, entonces cambiamos la t por 5.000. Y algunos dicen, profe, pero es que, ¿y cuánto es n sub 0? No importa, simplemente hacemos la sustitución, pero en la calculadora solo ingresamos esta parte. En la calculadora, cuando ingreso eso en la calculadora, eso nos da e elevado a la menos 0,000121, cambiamos la t por 5.000 y eso nos da 0,546, redondeado 0,55. ¿Qué es este 0,55? Que corresponde al 55% del n sub 0, o sea, el 55% de la cantidad inicial. Entonces, ¿qué porcentaje queda después de 5.000 años? 55%. O sea, simplemente era calcular este número de acá. Eso es una cuestión más de interpretar. Recuerden que los porcentajes generalmente es el porcentaje multiplicado por el algo. En este caso el n sub 0 es el algo y este es nuestro porcentaje. Ok, siguiente ejercicio. ¿Cuándo quedará solo el 10%? Es básicamente el mismo de acá, nada más que al hacer 10% nos da 0,1. Entonces lo que nos cambia es exactamente este mismo ejercicio, nada más que en lugar de 0,25 va a ser 0,1. Entonces al final nuestra respuesta va a quedar exactamente igual a esta, nada más que en lugar de logaritmo natural de 0,25 va a ser logaritmo natural de 0,10, del 10%, y eso nos da 19.013,91 años. Es el mismo procedimiento, nada más que acá sería 10 sobre 100, que 10 sobre 100 va a dar el 0,10 y igual el n sub 0 igual se cancela. Es el mismo proceso. Ejercicio 9. Intensidad del sonido de un concierto. Dice, el nivel de intensidad sonora L en decibeles se calcula mediante esta función logarítmica, donde I es la intensidad del sonido en watts por metros al cuadrado. Dice que I sub 0 es 10 a la menos 12, o sea, esto, la función desde el principio ya les están diciendo cuánto vale I sub 0. O sea, la función en realidad es logaritmo base 10 de I entre 10 a la menos 12. Es esta la función, porque ya I sub 0 sabemos cuánto vale. Entonces nos dice, si el sonido en un concierto tiene una intensidad de 0,1, ¿cuántos decibeles genera? Entonces en este caso cambiamos el valor de I por este valor que nos están diciendo. Entonces cambiamos y nos va a quedar 10 logaritmo base 10 de 0,1 entre 10 a la menos 12. Esto ingresado a una calculadora nos da 110. O sea, si la intensidad es de 0,1 watts por metros al cuadrado, nos va a dar una intensidad de 110 decibeles. La siguiente pregunta es, ¿cuál debe ser la intensidad I,
¿verdad? ¿Cuánto es la intensidad I para que el sonido sea de 100 decibeles? O sea, nos está preguntando cuánto debe valer I para que esto nos dé 100. O sea, lo que tenemos que hacer es resolver una ecuación. El primer paso normalmente, si hay un número aquí al frente, lo eliminamos dividiendo. O sea, en realidad vamos a dividir entre 10 ambos lados, donde este 10 se cancela. Nos queda el logaritmo base 10 de I entre 10 a la menos 12, igual a 100 entre 10 nos da 10. Cuando nos queda el logaritmo solito, recuerden el segundo paso, en estas ecuaciones logarítmicas, la base elevado a este resultado nos va a dar el argumento. Entonces nos va a quedar 10 a la 10 es igual a I entre 10 a la menos 12. Entonces, como dije, 10 a la 10 es I entre 10 a la menos 12. Este número está dividiendo y recuerden que cuando algo está dividiendo lo eliminamos es multiplicando. Entonces nos queda 10 a la 10 multiplicado por 10 a la menos 12. Ingresamos esto en la calculadora y nos da 0,01. O sea, la intensidad del sonido en este caso debe ser de 0,01 watts. Vamos a ver. Watt por metros al cuadrado. Esa sería la respuesta. Y finalmente el ejercicio 10 dice, la energía E en joules liberada por un terremoto se relaciona con su magnitud m en la escala Richter mediante esta fórmula, donde E es de 10 a la 4.8 joules, E sub 0. Si un terremoto libera E a la 10 a la 15 joules, ¿cuál es su magnitud? Entonces lo que hacemos es cambiar el valor de E por 10 a la menos 15, pero también el E sub 0 ya sabemos que es 10 a la 4.8, entonces el E sub 0 lo cambiamos por 10 a la 4.8. Ingresamos esto en la calculadora, es más, ingresémoslo para que lo puedan ver ustedes. Vamos a ver, sería 2 tercios logaritmo base 10 de la fracción 10 elevado a la 15 entre 10 elevado a la 4.8. Ingresamos eso y eso nos da 6.8. Esa sería la magnitud de nuestro temblor, 6.8 en la escala Richter. En la pregunta A. La pregunta B es ¿cuánta energía libera un terremoto magnitud 6? O sea, en esa pregunta es ¿cuánto debe valer E para que la magnitud de este temblor nos dé 6? Entonces ahí sí tenemos que hacer una ecuación. Tenemos que averiguar cuánto va a valer E para que nos dé 6 esa magnitud. Entonces, ¿cómo hacemos el despeje de esta ecuación? Hay varias formas. La más simple sería esta. El 3 lo que está es dividiendo y cuando algo divide lo eliminamos es multiplicando. El 2 lo que está es multiplicando y cuando algo multiplica lo eliminamos es dividiendo. ¿Ok? Otra manera, si alguien quisiera, puede hacer esto, poner que el número que está aquí al frente está multiplicando toda la fracción, entonces dividimos esto entre 2 tercios. Eso nos va a dar igual 9. O sea, si yo pongo en la calculadora 6 dividido entre el 2 sobre 3, nos da el 9 que yo voy a obtener acá. O sea, son varias formas de hacerlo. Ya es cuestión de cada quien cómo quiere trabajarlo. Pero la manera más sencilla sería ver, el 3 divide, se elimina multiplicando. El 2 multiplica, se elimina dividiendo. Ok, continuando con el ejercicio, esto ya ingresado en la calculadora nos da 9. Como ya nos quedó el logaritmo completamente solo, simplemente es aplicar la propiedad que la base elevado a este número nos da el argumento, o sea 10 a la 9 nos va a dar E entre 10 a la 4.8, que eso es lo que escribimos acá. Y este número de acá lo que está es dividiendo, y recuerden que cuando algo divide lo eliminamos es multiplicando. Ingresamos esto en la calculadora y nos da 6.31 por 10 a la 13, ese sería el valor de E. Joules, si no me equivoco, era la unidad. Entonces 6.31 por 10 a la 3 joules. Y eso sería todo en este ejercicio.